Y en esta oportunidad Venezuela me encuentro con Carly Briceño, corredora, persona que participó en esta tercera carrera de Titanes aquí en el municipio Rocio, en Guasipachi. Bienvenida a las cámaras de Meridiano Televisión. Gracias, gracias. ¿Qué te pareció la carrera? Bueno, me parece una experiencia súper espectacular, súper fácil. Me atrevería a hacerlo de nuevo, realmente. Y la próxima vez competí como categoría Open, porque no me sentía capacitada para hacer todo el recorrido, pero lo cumplí y la próxima vez sí voy a competir como corredora. O sea, bueno, Carly, hablando de la competencia de hoy, de los obstáculos, ¿qué obstáculo fue para ti el más difícil? bueno, el obstáculo más difícil fue cargar los sacos, porque era arena. Entonces, bueno, después usé la estrategia, usé la mente y dije, no, voy a caminar por donde no haya arena porque eso te atrasa. ¿Te perjudicaba? Sí, y además era en subida. Entonces dije, no, voy a tratar de irme para el otro lado. Entonces ahí sí fue que lo cumplí y lo hice, bueno, perfecto. Gracias a Dios no soy corredora, eso fue lo que me atrasó, porque me tardé 1 hora en realidad. Yo dije que me tardé como 3 en realidad, pero ¿1 hora duraste para cubrir? 1 hora 10 minutos me tardé el recorrido, donde debería ser 1 hora exacta para las mujeres como yo. Además de no haber entrenado, bueno, la pasé súper bien, de verdad que me encantó, fue una experiencia súper agradable. Be free, still don't know why you talk to see. Why do we need to care about it so much? Nothing to got me, damn nothing to see. You're losing your mind. I want this way and nothing to find. What you saw, what you did, it's over now. You still believe me? I'm nothing to believe in. Try not to think about the end. I'm not afraid and I know we rise from dust for the shells. I know the one who needs some help. Zumba, tercer lugar, en un tiempo de 38-22. Ella recibe, además de su medalla y su premio metálico, gorro oficial de la carrera de Titanes. El aplauso para Zumba, por favor. Mira, qué buena barra la gente de Tumeremo. Qué buena barra. De temprano lo estaba diciendo. Fuerte el aplauso para ustedes también, por eso. Fuerte el aplauso para ella, por favor. Hacemos un llamado a los... Recibe su premiación de parte de la alcaldía del municipio Rocio, en representación del alcalde Wilhelm Torrellas. Y fuerte aplauso para nuestro podio de la vida femenina, chicas. Vamos a enseñarte la historia, vamos a enseñarte la historia. Y recibe el aplauso, nuestro podio, categoría libre femenino. Gracias, patronas. En esta tercera edición de Carrera de Titanes, su medalla que los acredita en su posición de número. Además, en tercer lugar una gorra oficial de la Carrera de Titanes. En segundo lugar un koala táctico y el ganador un morral táctico. Segundo lugar. Los
los únicos corredores en bajar de tiempo de 30 minutos están en el podio de esta categoría. Tercera edición de la carrera de Titanes y lo recibimos con un fuerte aplauso. Aquí tenemos a nuestros campeones de la categoría libre masculino. Tienen su foto oficial y muchachos, manos en alto enseñando victoria. ¡Qué bueno! Además del premio metálico, su medalla y su gorra oficial de carrera de Titanes. En el segundo lugar, y la ganadora de la categoría Master, Submaster, femenino, campeona. Con 27 segundos recibimos a Edna Rossi. Mire, tiene ganas todavía de seguir corriendo, seguir corriendo al podio, a recibir su premio, a recibir el aplauso de ustedes. La foto oficial de nuestra campeona Submaster con las manos en alto, señal de victoria. Recibe el aplauso, nuestro segundo y tercer lugar, y recibimos entonces en el primer lugar otro atleta que bajó. Mira, la gente del parque también está en su lugar, que se disfruta este evento. Disciplinarios en uno solo es un placer. Estoy seguro que esto va a picar y extenderse. Quisiera escuchar a Mil felicitaciones, gracias por estar aquí, gracias por esforzarse, gracias por haber venido de todas esas localidades. Sé que Guasipati no es cerca y esto menos, entonces de verdad se lo merecen. Gracias a los jueces y staff que nos apoyaron en esta organización. Gracias a todo aquel que sumó su granito de arena para que esto se diera y se llevara a cabo. Son lo máximo. Aplausos para ustedes mismos. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a disfrutar y tenemos música. Y desde el municipio Rocio, Guasipati, nos despedimos. Un inmenso placer trabajar para todos ustedes, disfrutando de lo que fue la tercera válida de la carrera de Titanes. De verdad, fuerza, destreza, habilidad, bueno, todo se conjuga en esta carrera, mujeres, hombres, dejándolo todo en cada prueba, en cada obstáculo. Nos despedimos, usted ya ha gozado, ha disfrutado de lo que es el resumen que le hemos llevado de cada participante, personas que vinieron de Ciudad Guayana, del municipio Piar, también de Tumeremo, de Guasipati. Disfrutamos de lo que fue la carrera de Titanes en esta tercera edición. Me despido, chao, chao. Gracias por estar en sintonía de Futsal TV.